Señor. Que hables a cada corazón, Señor. Que hables a cada espíritu, a mi espíritu, Señor. Necesito que tú me hables también. Señor, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, danos luz, ilumina tu texto. Gracias por la persona de María. Gracias por esta mujer que fue tu reserva en los tiempos para manifestar a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por esta mujer que preparaste, para que formaste. Y hoy podemos hablar de ella conforme a lo que tú profetizaste. Y las generaciones la llamarán bienaventurada. Gracias por hoy y por tu palabra con nosotros. Amén. Vamos a Lucas 1, por favor, Lucas 1. Lucas 1, versículo, ustedes conocen el contexto, pero quiero leer algunos textos de Lucas 1 para que nos ubiquemos un poquito con respecto a quién era María. Lucas 1:26, ¿sí? Tenemos que María era virgen. Significa eso que no había tenido relaciones sexuales, ¿ya? Versículo 27. El ángel fue enviado a una virgen. Esta mujer no había tenido relaciones sexuales y estaba comprometida con José. Ya se había asumido un compromiso esponsal de esposos. Estaba comprometida y su prometido era José, de la casa de David. El nombre de ella era María. En el hebreo, Mariam. En el hebreo, Mariam. Sí. Ella era una mujer campesina. Era de origen campesino. Su lengua natal era el arameo. Era la lengua natal de María. ¿Cuándo se inicia el arameo? Viene precisamente del imperio asirio y se inicia en un pequeño pueblo cerca de Damasco que se llama Aram. Pues de ahí viene el arameo y viene por la ocupación del rey de Asiria, precisamente, que llegó a dominar todo el Oriente Próximo. Entonces, 8 siglos antes se comienza a hablar el arameo, el pueblo judío lo adopta. Pero hay una cosa muy curiosa. Hoy podríamos decir que María era analfabeta, pero en ese entonces no. O sea, analfabeta en el buen sentido, en el mal sentido, ¿sí? No sabía escribir, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque resulta que venía de una cultura oral. Entonces María era ágrafa. ¿Qué significa ágrafa? Que ya no sabía escribir. ¿Pero por qué? Porque el pueblo lo que más usaba era la memoria. Y creo que eso mismo pasa con las tribus indígenas, ¿no? Tienen, en la medida que nosotros usamos más la escritura, disminuye más la memoria. ¿Sí? Entonces, María era ágrafa. Eso quiere decir que tenía una memoria prodigiosa y era tremendamente mnemotécnica, pero era una persona que eso no significa que no fuera ilustrada. ¿Sí, Vicky? Es confusión, porque yo tengo que grafismo también tiene que ver con dibujar. Y de pronto, ¿ella se hacía dibujos? Bueno, en el tema, digamos, entre la relación oral y la relación escrita, cuando hacemos esa vinculación entre el oral y lo escrito, ¿cierto? Al no poder escribir, no me refiero, sí, dibujos habría, pero el idioma, ¿cómo? Los
los símbolos que representan los sonidos. Exactamente, ella no tenían esa habilidad. Bueno, Ya, es que por esa en razón, psicología, digamos, cuando uno interpreta todos esos dibujos y letras y demás, grafismo tiene que ver también con los dibujos. Con las Entonces, por figuras. eso digo que entra en confusión. Sí, pero en ese sentido ahora, ¿por qué es importante tener eso? Porque es que el arameo, el hebreo, sí tenía esos equivalentes, pero el arameo no. Ahora, esta era una mujer campesina que fue criada precisamente, los historiadores consideran que aunque era campesina, aunque era una persona que no tenía la ilustración de otros, por ejemplo los escribas, ellos escribían, sabían No tenía, escribir. digamos, lenguaje Sí. escrito. Sí, O sea, bueno, es más hablamos de exacto lenguaje eso, escrito. vale, sí, no tenía ese lenguaje escrito, sí, perfecto. Entonces, ella dependía más que todo de su propia memoria, más que del escrito como tal. Esta era parte de la mujer con la cual nos estamos encontrando. Ahora, miremos que esta era una mujer que podría estar entre los 14 y 16 años, más o menos. Pensemos que estaba más hacia los 16, ¿por qué? Porque era difícil pensar que en este tiempo una mujer de 13 años podría menstruar, ¿cierto? Entonces, por esa razón, algunos no han tenido en cuenta en esto, pero realmente a los 13 años en ese tiempo, muy difícil, ¿sí? Entonces, algunos piensan que iba hacia los 16 años, porque ahorita se está corriendo mucho más por los consumos de alimentos, por las hormonas que vienen en los alimentos, por el mismo chupo, la silicona, ¿ya? Eso tiene, sí, suelta unas sustancias y esas sustancias estimulan el crecimiento y la producción de ciertas hormonas. Por eso es que no cualquier chupo sirve. Ahora, desafortunadamente, los chupos que no tienen esto son carísimos. Entonces, la mayoría de la población ni sabe eso y entonces compran el chupo más barato, ¿ves? Pero todo esto ha llevado a que se corra su ciclo, el ciclo menstrual en la mujer. Ya tenemos niñas que están menstruando desde los 9 años, 8 años, ¿no? Esto ya es, y su cuerpo viene a tener, sí, el cuerpo de una niña. Pero fíjate que ni así todavía está en posibilidad de que tenga un embarazo. Los partos y los embarazos en mujeres menores de 18 años son considerados alto riesgo en cualquier institución de salud. Por eso un hospital que se involucre en un parto menor de 18 años y la niña muere, se mete en un conflicto y un soberano problema. Entonces, son niveles que atienden, son niveles en niveles complejos, nivel 3, el Simón Bolívar, la materno-infantil, son niveles 3. Entonces, esos sí pueden atender, los otros no deben atender. El Hospital Rafael Uribe no tenía por qué atender, sí, a una niña, entonces las remitían, pero llegaban casi a término parto y entonces allí prácticamente tenían era que remitirlas. Entonces, esta niña tenía toda una formación para ser madre, tenía toda una cultura hebrea para ser madre. Entonces, tenemos que por esa razón estamos hablando sobre los 17 años, 16, 17 años también, sí, pensando en todo lo que significa un parto para una mujer. Una niña que no tiene desarrollo de caderas puede dislocar las caderas, el bebé. Una niña que no tiene el desarrollo de sus órganos reproductores cuando el bebé nace destruye prácticamente, sí, el canal vaginal, el útero, puede destruir la uretra, y esas son situaciones bien complejas de intervención ginecobstétrica. Por eso es que una niña que se mete a los 15 años a quedar embarazada no le cuentan los problemas que tiene. Y hoy tenemos un problema gravísimo, ya es un tema de política pública, de Estado, la maternidad antes de la edad que puede parir, puede concebir, pero no puede parir. Entonces, la tasa de mortalidad en América Latina y en Colombia es una de las más altas en mujeres maternitas, menores de 18 años. Entonces, fíjese cómo incluso las relaciones sexuales trascienden a problemáticas que no son sexuales. Son problemáticas de tipo corporales, son problemáticas mucho más complejas. Entonces, vemos, por esa razón María, no podemos pensar que podría ser una niña tan joven de 13, 14 años como algunos la plantean, porque Dios también tiene un orden para todo eso, ¿sí? Entonces, miremos cómo, me gusta mucho esta imagen, ¿sí? Miren esta mujer embarazada, ¿cierto? Y pues representa a María, es una imagen muy humana, ¿no? Y es eso lo que nos encontramos con María, una mujer muy humana, ¿ya? En el versículo 31, esta mujer va a quedar embarazada y
no de cualquier hijo, no de cualquier hijo realmente. Este será, en el 32, será llamado grande, hijo del Altísimo, ¿sí? Este va a ser el hijo que va a tener María. Y realmente, ¿cómo va a tener María este hijo? En el 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su palabra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No era propio de la cultura hebrea esta manifestación. No es una manifestación, es una manifestación sobrenatural. No es irracional, es suprarracional. No va contra la razón, sino está por encima de ella. ¿Sí? Hay cosas que van por encima de la razón, no van contra la razón. En la medida que la ciencia ha ido profundizando, va dando razones a la razón. Pero hay razones que la razón no entiende también. Eso es suprarracional. ¿Ya? Entonces, vamos a Lucas, por favor. Vamos a Lucas, usemos los textos físicos, por favor. Luz, usa el texto físico. El celular lo guardamos necesitamos Biblias físicas. Los que no tienen Biblias físicas, atrás las conseguimos. Sí. Ahí están a la derecha las Biblias. Ok. Vamos, miremos qué pasa. Vamos a ver un paralelo, Mateo 1:24. Mateo 1:24, sí. Recordemos que este es el esposo de María. Y miremos la problemática que se genera en el versículo 18, 1 y 18, en donde el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido el Espíritu Santo. O sea que María no quiere decir que nunca tuvo relaciones sexuales. María fue una mujer sexual. María tuvo más hijos, según nos reporta el texto bíblico. No podemos divinizar a María. Pero si divinizamos a María, no la podemos ver como mujer, que es una problemática de nuestra cultura católica romana, que se perdieron, pero creo que nosotros dentro del contexto protestante evangélico también nos perdimos eso. Que un pastor hable de María ya se siente señalado porque de pronto es mariano. Y no, sencillamente es descubrir a la mujer que encontramos en el texto, y qué mujercita, mejor dicho. Esta es la problemática. Ella queda embarazada antes de tener relaciones sexuales con su esposo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esto ya es un conflicto para la relación. Sí, como habíamos hablado, se imagina que usted se consigue la mujer más linda, más hermosa de la sinagoga, la más preciosa, la más espiritual, la líder, y de pronto le resulta que se comprometió y resulta que le sale que está embarazada. ¿Se imagina el golpe para José tan brutal? Y para María, día miércoles, y ahora, pues bueno. Por eso en la cultura judía se atribuye a María, se le conoce como Ben Pantera. Ben Pantera es hijo de prostitución, ¿sí? En un sector del judaísmo ortodoxo. Se consideran que ellos no aceptan que Jesús fue concebido por obra y gracia. Si lo aceptaran, pues creerían que es el Mesías. Entonces, como no lo creen, entonces creen que fue un desliz de María, ¿ya? Y realmente, si yo no creo que María fue concebida por el Espíritu Santo, pues ¿qué otra cosa me queda por pensar? ¿Sí? O sea, el tema es ese, entonces. Si María no fue la concepción, no fue sobrenatural, entonces fue natural. O José se acostó antes con María y no quiso decir nada a nadie, pero no. Pero esta es una realidad que confronta una relación de pareja. Entonces José, su marido, pues no quiso infamarla porque eso implicaba que la tenían que apedrear, secretamente la deja, y estando en ese conflicto, realmente se le aparece, versículo 20, en sueños un ángel, y le cuenta cuál es la realidad de que no tenga temor de recibir a María, su mujer, porque lo que en ella hay es engendrado el Espíritu Santo. Y el ángel le dice quién será ese ser, que es Jesús, ese Salvador, ese Emmanuel, y le relata la profecía que está en Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y yo quiero hacer una conexión acá, y es que una experiencia espiritual como esta, no es una desconexión con la realidad, es una conexión con la realidad. Una experiencia espiritual que te separa de la realidad no es de Dios. Es frijolada tuya, es un estado psicótico, es una psicopatía, es una psicopatología. Cualquier experiencia que te separe, te divorcie de la realidad de Dios, no es de Dios. Que te separe de la realidad de ser humano, no es de Dios. No es una experiencia humana, es una experiencia espiritual, o es una experiencia espiritual con unos rasgos, sí, de enfermedad, o con unos rasgos de un mundo espiritual de las tinieblas. Así como así. Esta realidad, así como la tuvo María, porque María, miren las respuestas de María, después de que termine esa experiencia, que se le apareje un ángel, María no se queda en la experiencia espiritual. María no se queda, salió corriendo donde Elizabeth a decirle: Elizabeth, imagínate, voy a escribir un libro acerca de los ángeles, de las espadas, de la guerra espiritual, de los mantos poderosos, porque es que he visto un ángel. No, María no salió a eso. María se quedó, fue con el mensaje, no con todo lo que pasó allí. María la cautivó, fue el mensaje. ¿Qué tal que hubiera llegado donde Elizabeth y le hubiera dicho: muy bien, María, oye, tremendo, fabuloso ese episodio que tuviste, tremenda experiencia espiritual? Pero ¿y cuál fue el mensaje, María? Elizabeth, ay, yo no me acuerdo, pues que estaba tan lindo ese ángel, qué papacito, Dios mío, qué cara, qué cuerpo, Dios mío, sí, qué música la que estaba acompañando en ese momento. Se le olvidó el mensaje. O el mensaje era de Dios, pero ella se quedó contemplando la forma del mensaje y no se acuerda. Cuando Dios habla a través de una experiencia sobrenatural, esta es una experiencia que tiene un mensaje. No nos podemos quedar con las formas, nos tenemos que quedar con el mensaje. Entonces muchas veces somos tan inmaduros emocionalmente y entonces nos quedamos con la forma y no leemos el mensaje. Solamente que el mensaje se comunica a través de una manera sobrenatural. No nos podemos quedar con lo sobrenatural. Es tan significativo el mensaje que Dios tiene que usar una forma sobrenatural, o si no, no lo creemos. Que fue lo que le pasó a José. ¿Sí? A José no fue un consejero y le dijo: mira, hermano, acepta que lo que le está diciendo María es verdad. No, él necesitaba una revelación sobrenatural. Lo mismo que Pedro. Y no fue por espiritual. Fue porque estaba limitado en su comprensión de esa realidad. Porque es que creemos que los espirituales son aquellos que tienen los mensajes. Entonces, uy, es que recibe, Dios le habla por el oído, y comenzamos a vivir la vida espiritual levitando, ¿sí? Levados del piso, sin conexión con el piso. Y eso no es cristianismo. Eso es pura religiosidad y un misticismo enfermizo, realmente. Esto no es un misticismo saludable. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando Dios se nos manifiesta frente a esta realidad? Y es que esta realidad nos conecta con la realidad de Dios. Y eso fue lo que le pasó a María. La conectó con la realidad de la historia, porque es que noten que era profético en el 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta era una profecía que estaba en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dios la conecta con la historia de la humanidad, para que se cumpliesen todas estas profecías en una sola persona. Una sola persona. Es 10 a más de 23 ceros. Colóquele 10 y esa es la probabilidad de esas estadísticas que algunos biblistas y teólogos han considerado para que se cumplan todas estas profecías en la persona de Jesús. O sea, de que iban a ser de una virgen y que esa virgen iba a ser de la familia de David y que además de eso iba a crecer en Nazaret, iba a nacer en Belén, que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, que iba a morir en una cruz, que iba a resucitar, que iba... Todo esto ya estaba escrito. Y todo esto se cumple en la persona de Jesús. Y eso le da un carácter divino a la presencia de Dios con nosotros. Ese es Dios hecho carne, es la encarnación, ¿sí? Entonces esta María, vamos a ver a María con un sentido de misión que tiene ella. Esta mujer tiene un sentido de misión.
¿sí? Esta mujer tiene un sentido de dirección. Esta mujer tiene un sentido de propósito. Entonces quiero que miremos qué entiende María en esta entrega. Mire, vamos otra vez a Lucas. Vamos a Lucas 1:26, por favor. Entonces, ¿qué entrega María cuando allí se encuentra con el ángel? Lucas 1, perdón. 1:26, sí. ¿Qué se encuentra María? ¿Qué entrega María allí? Miren, Dios nunca realmente nos oprime. Dios nunca nos presiona. Dios nunca nos obliga. La conversión es un acto de la voluntad que se expresa a través del arrepentimiento. Y sobre ese arrepentimiento es que Dios da la fe. Porque la fe no es algo de nosotros. Es algo que Dios pone en nosotros. ¿Sobre qué soporte? Sobre el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces pone confianza. Lo primero que se necesita en una relación es confianza. Y eso es lo que Él pone en nosotros, confianza. ¿Cómo vamos a tener una relación con una persona que ustedes confíen? Usted se sube a un Transmilenio y si desconfía a esa persona, se va al puesto de atrás. Y si la persona se va para atrás, usted desconfía más todavía. ¿Cierto? Entonces, usted no va a invitar a una persona a su casa si desconfía de ella, ¿o sí? No va a invitar a su casa. No sería saludable, claro, exactamente. Si ya allí se le rayó algo en la cabecita, ok. Entonces, ¿qué entrega ella? Mira lo que ella entrega en Lucas. Miremos en el versículo 32, está diciéndole el ángel, el 31, y ahora concebirás en tu vientre. Y ahora concebirás en tu vientre, ¿cierto? Y ahora, en este momento, concebirás en tu vientre. Pero hasta ahí estaba la palabra del ángel. Pero si vemos después, más adelante, el versículo 38, María responde a la palabra del ángel. Responde a un llamado. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María entrega el vientre. María entrega el útero. Mire qué significativo esto. ¿Qué significa entregar el útero? ¿Qué significa entregar el vientre? ¿Qué significa entregar la matriz? ¿Qué significa? Mire que esto es muy significativo en la relación sexual. Cuando hay una intimidad sexual, se entrega el útero también. La persona se entrega. Hoy en día dice, no, se puede tener sexo sin amor. Pues lo que genera sexo sin amor es sexo sin amor. Allí no hay un vínculo integral. Allí no hay un vínculo sobre el cual se pueda construir. Cuando una pareja entra por la puerta del sexo, termina por la puerta del sexo. En estos días hablaba con una pareja que llevan 4 o 5 años, están viviendo juntos, y dice, es que nosotros nos hemos propuesto hasta los 7 años vivir juntos, y si el amor se apagaba, terminamos. Sí, el tema es que el amor se apagó y tienen 2 hijos, ¿no? Y el amor se apagó, entonces él asume que no tiene ningún compromiso con ella porque el amor se apagó. Y ahora se va, ¿cierto? Entonces ella dice, no, pero es que a mí no se me ha apagado el amor, pero a mí sí, entonces chao. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué tipo de compromiso es ese? ¿Qué tipo de amor es ese? Sí. Entonces ella entrega el útero. Entonces el llamamiento, fíjate, la respuesta que ella hace a servir es una respuesta que cambia toda la vida de María. El llamamiento en el contexto cristiano evangélico le dicen, Dios te ha llamado a cuidar a los niños. Eso no es ningún llamamiento. Dios te ha llamado a servirle a las parejas. Perdóneme, eso es tampoco ningún llamamiento. Dios te ha llamado, sí, a trabajar con los jóvenes. Tampoco es un llamamiento. Dios te ha llamado a ser un hombre de negocios. Tampoco es ningún llamamiento. Pero entonces, ¿cuál es el llamamiento? Porque mire esta mujer. Mire, primero que todo tienen que entender qué es misión. Porque es que el llamamiento no es una actividad de cuidado.
Eso usted lo puede realizar por un tiempo. Entonces creen que el llamamiento del ministerio es ir a cuidar niños. Y no porque esté o no esté Aida acá. Pero ¿por qué Aida está a cargo de los niños? Porque tiene un llamamiento. ¿Sí? Ella, desde la respuesta que le dio a Dios en su llamado, es trabajar con niños. Y tiene una formación teológica, y tiene una formación pastoral, y administra las asambleas de Dios, y le gusta trabajar con niños. Y se apegan a los niños como pegante ahí. Y no tan solo eso, sino que hay resultados de lo que ella hace. O sea, se puede ver ese llamado, pero no es que ahí esté cuidando a los niños arriba mientras que ustedes estén abajo, no. Esto es una oportunidad para ellos de ser iglesia también y de crecer. Sí. Queremos que nuestros niños crezcan y construyan la fe. Y fe y relación con Dios. Entonces, aquí María, tremendo llamado a ser sostén, soporte de un niño, ¿sí?, que necesita igualmente padres como cualquier otro. ¿Se imagina la responsabilidad de esta mujer? María le enseñó, le dio teta como cualquier otra mujer. Le cambió los pañales porque ustedes piensan que Jesús, su meconio, era santísimo. No. El estiércol y la materia fecal de Jesús olía a lo que huele cualquier niño. No, es que era el Hijo de Dios, entonces salían divinos los bollos. No. Bajémonos de ahí. ¿Imaginan a Jesús? No. Jesús era hombre. Sí. Era hombre, transpiraba, sudaba, igual que cualquiera de nosotros. Sí. Qué dificultad para encontrar la persona de Jesús así, ¿no? Sí. Jesús tenía sed. Jesús le daba hambre. Claro, le daba hambre. ¿No le daba hambre? Pues claro que le daba hambre. Sí. Eso es parte de nuestra realidad. Los higos. ¿Cómo? Cuando fue a comer higos. Cuando fue a comer higos, qué piedra no el que le dio, ¿no? Se quedó dormido en la barra. Sí, fíjate, se quedó dormido, nos anota, sí, o sea, estaba cansadito también. No, el Señor nunca dormía, era 24/7, sí. No era más sino que se pusiera a hacer el yogi así, y respiraba, y ya en 15 minutos se recuperaba. No, nada de eso era. Era hombre como cualquiera de nosotros. Entonces, por eso, María toma todo un significado, porque ella entiende de llamado. ¿Cuándo comienza realmente el llamado? Cuando entendemos que lo que tenemos que ofrecer para Dios es la disposición y la disponibilidad para que Él vaya formando en nosotros. El llamado no es una actividad que usted realizó o realiza. El llamado surge de la intimidad con Él. Los hijos se tienen en la intimidad. Y es allí donde usted va formando su llamado. No es que ya sé que mi llamado es... Entonces yo encuentro personas que hoy me las encuentro, no pertenecen a esta comunidad, o si no, pues sería diferente en el sentido de que le diría cuántos pares son 3 moscas, ¿sí? Pero entonces hoy tiene un llamado, hoy era hombre de negocios, mañana Dios lo llamó a hacer una empresa, pasado mañana se quebró, entonces que eso no era la voluntad de Dios, entonces ahora Dios lo llamó a tocar en la coral, sí, XX. Sí. Entonces después uno se lo encuentra 3 años después y entonces ya no, porque es que resulta que eso de estar cantando es muy fregado y además de eso requería de toda una disciplina y además de eso, pues entonces ya no está en la coral, ahora tiene otro llamado, otro ministerio. Entonces le pregunta a uno, oye, ¿y eso qué es? Y dice, la multiforme gracia de Dios. No, pues, mejor dicho, eso no es ningún llamado. Eso es un enredo de llamados que tiene el hombre. Sí. Entonces, tenemos que primero que comprender, bueno, Dios nos permite y nos invita realmente a ofrecer el vientre. Entonces, María, miren, esta mujer tiene sentido de presente, de futuro y de pasado. Una persona que ofrece el vientre tiene que tener sentido de historia. Está conectada con la realidad. María está conectada con la realidad. Miremos Lucas 1, 46, 48. Desde el 45 para... Cuando ella se encuentra con Elizabeth, dice 44, porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo,
Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues de aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Gracias. Miren esta mujer, sentido de presente. Mi espíritu se regocija. Ha mirado. Desde ahora, esta mujer estaba conectada con la realidad. ¿Cuál es su presente? Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Bueno, esa es la vara multiusos de Moisés. Con esa vara hizo y deshizo Moisés. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué tienes en la mano? Entonces algunos tienen carreras y las botan, que porque se van a servir al Señor. El Señor dice, ¿qué tienes en la mano? Ahora, ¿qué pasa? El Señor resignifica, ¿sí? Resignifica mi útero, resignifica mi vientre, resignifica ese corazón que va siendo formado. El tema es cuando Dios ha venido preparando el útero y yo le digo, no, yo ya estoy muy viejo, Señor, con 60 años este cucho. No, mi vida hasta ahora está comenzando realmente. Si el Señor me permite llegar hasta los 80, voy a estorbarle a mucha gente, si la vida ya, pero para mí 60 años no es una época de declinación, es una época de plenitud y voy para arriba, ¿sí? Porque la medida de la estatura es la plenitud de Jesús. Yo quiero, mi carácter está al parecerme a Él, y no declino en eso hasta el último respiro que yo tenga. Entonces, cuando usted dice, no, yo ya estoy cucho, tengo 80 años, así como Josué, como Moisés a los 80 y no he estudiado ninguna carrera. Yo conozco hombres que a los 80 comenzaron a estudiar. Yo conozco mujeres, sí, que a los 60 comenzaron a hacer una carrera. Pero ¿y por qué? ¿Por qué te ocurre a los 60 años? ¿Perdiste el tiempo y la vida? No, no lo estoy perdiendo, lo estoy redimiendo ahorita. Pero 60, que el Señor te permita vivir 75, pues voy a vivir esos 3 años como Jesús los vivió, ¿oyó? Aquí el tiempo no es cantidad, el tema no es cantidad. El tema es saber que yo estoy haciendo lo que Dios quiere a través mío. Lo otro es una negación de la misión de Dios sobre sus vidas. La edad no es una excusa. La discapacidad física, mental, emocional no es una excusa. El hecho de no tener un bachillerato no es una excusa. Y conozco pastores, sí, analfabetas totalmente. Ellos no saben ni leer, ni el escribir, ni han salido de esos lugares, son iletrados totalmente, no conocen un Transmilenio, porque se le han pasado metidos todo el tiempo, sí, en una rural. Y hay algo que los ha hecho sabios, el temor al Señor. Son hombres sabios, nunca han pasado por un seminario, pero el temor al Señor, ese amor que tienen hacia Dios y ese temor al pecado, los ha llevado a construir una comunidad con significado y con sentido. Entonces, esta mujer dice, se regocija en el presente. Se ve con un Dios que la ve y desde ahora ese llamado, el llamado que ella tiene, dice, y me dirán bienaventurada todas las generaciones. Uno diría, pero esta María era argentina, che, mira, qué orgullito, por favor, qué ego. No, la realidad era esa. La llamarán bienaventurada, sí. Pero también miremos que esta mujer tenía sentido de pasado y de futuro. Miren lo que tenía. Porque me ha hecho grandes cosas. Me ha hecho. Antes decía ahora. Ahora dice ha hecho, pasado. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. Es el pasado. María no decía de modo que según está en Cristo una criatura de las cosas viejas pasaron una criatura. Entonces, olvido mi pasado. Ese texto no es para eso. Entonces, ¿cómo vamos a construir una misión y un llamado si usted olvida su pasado? Yo no puedo olvidar de dónde me sacó el Señor. Yo no puedo olvidar que era un existencialista de miedo. Yo no puedo olvidar que me fascina la filosofía. Yo no puedo olvidar muchas cosas que para mí se tornaron muy significativas. Sí. Yo no puedo olvidar que estuve estudiando Derecho
y que terminé torcido. Sí. El que salió adelante fue Álvaro, el esposo de Vicky, que fue compañero mío de estudio de la universidad. Sí. Él ahorita es abogado. Yo no soy por ahí. Me fui por otro lado. Sí. Yo no puedo olvidar la formación que tuve en filosofía. Yo no puedo olvidar eso. O sea, aunque alguien me dijo que eso era del diablo, no es del diablo. Todas esas son las herramientas que Dios me iba formando, mi útero, mi vientre, para lo que Dios quería hacer conmigo después. Entonces, incluso alguno dirá, es que perdí 2 años, 3 años, eso, mire. Dios usó esos 3 años y los va a usar en el futuro. Dios aprovecha hasta los panes que sobran en la multiplicación. Todo lo que Dios va haciendo, va preparando con eso tu útero para lo que más adelante Él quiere hacer. Y eso es lo que se llama el endometrio, ¿cierto? Es la preparación para la concepción. Entonces, algunas mujeres se pasan menstruando su misión. ¿Sí? ¿Qué es la menstruación? La menstruación es que sale el endometrio porque no hubo embarazo. Entonces, hay mujeres que se la pasan menstruando su misión. Todo el día andan sangrando sin ninguna misión de Dios. Todo el tiempo hablan con un sangrado. Y algunas tienen que usar toalla tena de alto sangrado. ¿Por qué? Porque no han permitido que Dios incube en ellas su misión y su llamado. Y siempre los está preparando. Unas menstruan cada 3 días, otras menstruan cada 30 días. Lo mismo los hombres. ¿Sí? Menstruamos también. En este caso, menstruamos y seguimos menstruando. ¿Sí? Y lo único que sangre y lo único que sale es pues lo que no sirve. Ya no sirve, es endometrio que no quedó fecundado, entonces sale. ¿Sí? Y algunos hombres tenemos hasta hemorragias menstruales también. ¿Sí? Entonces, mire qué significativo. Esta mujer tenía sentido de pasado, pero también sentido de futuro. Hizo proezas con su brazo. Es una mujer que estaba conectada con la historia, no desconectada de ella. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Uno diría, esta es de la FARC, esta vieja. Esta es del ELN, esta fue una de las que puso la bomba. No. El evangelio es manifestación también de acciones sociales. La acción social no es un medio para el evangelio, es la manifestación del ser evangelio. Independiente de que se conviertan o no. Porque entonces uno se encuentra gente que dice, voy a colocar, sí, un dispensario médico con odontólogo, con médico, voy a colocar con enfermera también, voy a poner entonces, ¿para qué? Para que la gente llegue allá y le caemos encima y se conviertan. Eso no es amor del reino. Eso es proselitismo religioso. Yo coloco ese centro para ayudar, así se conviertan o no se conviertan. Yo coloco ese centro para amar a aquellos que tienen necesidad. Pobres, ricos, lo que sean. No es que si no se convierten, no. ¿Sabe qué? Como decía un pastor, como no se han convertido, entonces vamos a levantar el centro médico porque, pues imagine esa vaina, se ahí invirtiendo uno y tras de que les da la consulta 5,000 pesos y uno pagándole. Sí, pero es que este pastor puede perfectamente sostener ese dispensario. Si pone eso era para recibir utilidad o para hacer reino de Dios. Claro, como no le dio utilidad, entonces cierre y vámonos. Pero lo podía sostener, porque en su comunidad recibe más o menos 700 millones por culto. O sea que perfectamente puede hacer una inversión social como manifestación de evangelio. Esta mujer, muy claro, malas noticias para los ricos, que su riqueza se va a pudrir. Ahora, ¿ricos son los que tienen plata o ricos son los que ponen su confianza en lo poco que tienen? Yo diría que ricos son los que ponen su confianza en lo poco que tienen. Cuando tuve oportunidad de trabajar con estudiantes de último semestre de X universidad. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que todos sus planes, todos sus proyectos de vida, que tenía que trabajar con ellos en proyecto de vida, era cómo me proyecto para tener plata. Todos. No había uno solo que dijera, ¿cómo me proyecto para ser mejor persona? ¿Cómo me proyecto para ser mejor humano? ¿Cómo me proyecto para ser mejor esposo o padre? No, a ver, ¿dónde consigo la plata? Aquí o allá. Allí me pagan esto, a esto me quedo con esto.
Y dieron la vuelta a los 15, 20 años, hogares destruidos, hijos en la olla, porque lo único que querían era hacer plata. Entonces, un proyecto de vida que está centrado en la plata, malas noticias. A los ricos los envió vacíos y a los hambrientos los colmó de bienes. Esto es justicia del reino. Entonces, esta mujer tenía sentido de futuro. Sabía que el futuro también, porque Él vive, sí, como dice la canción, dice, porque Él vive ya no hay temor. Porque Él vive, triunfaré mañana. Para ella sí había un sentido, sí había esperanza. Entonces, ¿qué proyección nosotros hacemos de la realidad que estamos viviendo? Sí hay esperanza. Si hemos prestado nuestro útero para que sea allí fecundado por Dios, sí, es un proceso. Porque es que algunas personas creen que el llamamiento es un suceso. ¿Sí? Ya, lo tengo que hacer. A ver, llegan aquí algunos me dicen, bueno, ¿y cuál va a ser mi ministerio, pastor? A ver, yo canto, yo soy intercesora, yo. No, un momentico, tranquilo, déjeme por lo menos conocerlo, ¿sí? Sí, yo. Sí. Entonces, conclusión. María, una mujer de la historia. Miren lo que dice, este es el autor de un libro que se llama Haciendo Teología con María, que no es mariano, es protestante, es alemán. María une el pasado, el presente y el futuro. Ella logra entrelazar la acción de Dios. Entrelazar la acción de Dios, la historia. Y la enlaza con su propia historia. Y así ella siente que forma parte de la historia de Dios. Y se sabe profundamente bienaventurada. Qué hermoso. Cuando usted solamente piensa en el pasado, sí, yo fui misionero, pero ahora no soy misionero. Sí, es que antes yo sí viajaba. Es que antes yo sí le servía al Señor. Se quedó en el pasado, usted no hace conexión con el presente. ¿Sí? O algunos se quedan solamente, sí, tienen es un vacío de presente. ¿Cómo tienen un vacío de presente? Ay, si yo hubiera ido al barco Logos, estuviera por allá, pero es que no tenía plata. Ay, si yo hubiera terminado mi carrera, hoy sería una tremenda abogada. ¿Sí? Ay, hoy. Pero nunca se conecta con el presente. El presente es una profunda frustración para ellos. Entonces, ¿qué generan? Un vacío de presente. Totalmente un vacío de presente. No, esta mujer tenía muy claro su conexión con el presente y sabía quién era. Pero también el futuro, sabía que había un futuro también para su nombre y para ella. Pero porque estaba prestando su útero para ser concebida. La pregunta es, ¿y tú para qué estás prestando tu útero? ¿Tienes un vacío de presente o de futuro? Una de nuestras propuestas es ministros todos, llamados a pastorear, William Luz Solena. Todos ustedes tienen un ministerio. ¿Cuál es su ministerio? ¿Estar en la congregación del pastor Charlie? No. Le voy a regalar una cubetica de huevitos de avestruz, si usted me responde eso. No. ¿Servirle el ministerio del pastor Charlie? No. Le regalo los huevitos más grandes que encuentre. Usted tiene que ser una persona autónoma, diferenciada. Que Dios la tenga aquí 1 año, 2 años, 10 años. Mi propósito es que usted encuentre ese ministerio. Y es lo que hemos hecho en la Fundación El Renuevo. Con personas que llegaron acá, sí, y hoy en día le sirven al Señor. Pero son personas que se han confrontado realmente y han prestado su útero. Han prestado su útero. ¿Qué implica eso? Implica todo un proceso de transformación. Sí. Una Carolina Acevedo, una Jenny Murcia, una Carolina Santamaría, una Mónica Rico. Ustedes las conocieron cuando ellos llegaron acá, llegaron algunas sin útero ni siquiera. Hoy en día están haciendo reino de Dios. Entonces yo pienso que cualquiera de ustedes también tienen esa misma posibilidad. ¿Por qué? Porque tienen vientre. Y lo que tenemos que hacer es entrelazar la acción de Dios. Usted tiene que conocer, usted tiene que entrar en cuál es la historia de Dios para mi vida. Yo quiero entrar en esa narrativa, en esa historia que Dios tiene para mí. Yo quiero formar parte de ese plan de salvación. Es algo que solamente Dios y usted lo van a poder encontrar. Y se van a poder realmente encontrar, entrelazar. Eso es. Y usted podrá decir profundamente, soy bienaventurada, soy bienaventurado.
Porque se encuentra uno con unas personas. ¿Cuántos años lleva? Si me encuentro, el otro día vi una persona acá y decía, es que quiero venir a su congregación. Le digo, ¿a qué congregación has estado? Me dice, yo pasé por esta. ¿Cuántos años tienes de estar en la vida cristiana? 28. Si no te has quedado en ninguna, no, porque el Señor me lleva a moverme. Le dije, ¿sabes qué? Tú eres un parásito. Me dijo, todas esas palabras en el nombre de Jesús. Le dije, tú eres un parásito. Usted vas al lugar, tomas de ahí y te vas para otro. Me dijo, no, yo mejor aquí no vengo. Le dije, pues si tú vas a venir acá a tomar y irte, yo te declaro parásito. Sí, esa visión de esa espiritualidad es una espiritualidad parásita. Bueno, no vino. Bueno, que se consiguió otra iglesia donde la parasiteen. Yo aquí lo que quería era desparasitarla, pero no se dejó. Entonces, bueno, que siga así, pues. Entonces, encontramos a esta mujer. María discierne la intervención de Dios en la historia y cuenta su fidelidad. Entiende la construcción salvadora del plan de Dios en el correr de la historia de su pueblo y de la humanidad. María es constructora también del reino. Usted tiene que enlazarse también a la historia de los otros. Tiene que conectarse con la historia de los otros. Usted tiene que ser contextual, la pastoral es contextual. A mí no me venga un pastor que no sabe si cuando uno habla qué está pasando en Colombia. ¿Qué pasó con las políticas públicas? ¿Sí? ¿Qué pasó con las políticas públicas en relación a la Dirección de Asuntos Religiosos a nivel nacional? ¿Qué está pasando con la problemática de los jóvenes? ¿Qué pasó con la política, con el tema de derecho, de la eutanasia, del aborto? Un pastor tiene que estar conectado con sus contextos. Entonces, listo, vaya a Legis y deje su nombre ahí, que le manden información. Le aseguro que le mandan toda la información de la legislación en Colombia. Por lo menos a mí me lo mandan. Sí. Entonces, entre a las páginas de la Fiscalía y entienda cuáles son las estadísticas que estamos viviendo hoy en día con los problemas de los jóvenes y su sexualidad. Entre ahí. Conéctase con eso, con el forensis. Eso es una publicación que saca cada 8 días la Fiscalía. Pastor que no se meta a saber de forensis no entiende el contexto de Colombia. Entonces, tenemos que estar conectados con esas realidades. Entonces, listo, mi llamado forma parte de la historia del llamado de un pueblo, del pueblo de Dios. Entonces Dios llama a un pueblo también. ¿Cómo conecto yo mi llamado con el pueblo de Dios? Sí. Eso no quiere decir que yo voy a hacer lo mismo que los otros hacen. No. Yo voy a hacer lo que otros no hacen. ¿Qué fue lo que le preguntaron a Teresa de Calcuta? Bueno, y Dios te llamó a ti a hacer lo que los otros ya hacen. Tratar con los pobres. Y ella respondió, no, yo no trato con los pobres. Yo trato con los más pobres entre los pobres. Y esa era la diferenciación en su llamada. Cada llamado es único. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a prestar el útero? Por ahí comienza el tema. Por ahí comienza el tema. Inclinemos nuestro rostro un momento. Que podamos entender, Señor, lo que significa prestar nuestro útero para ser concebidos y concebidas de tu historia, para nosotros y para tu pueblo como iglesia. Queremos, Señor, entender la misión de Dios. Queremos formar parte de esa misión que humaniza, que restaura, que levanta al otro, Señor, que no está desconectada de la realidad y de su contexto, sino que forma parte de ella, pero siendo inspirada por ti, por tu Santo Espíritu, por la intimidad contigo, Señor. Queremos saber prestar nuestro útero, hombres y mujeres, y no estar menstruando, abortando ministerios. Señor, sana nuestro útero. Sana nuestro útero, Señor. Coloquemos las manos en el vientre allí. Dígale, Señor, sana mi útero. Sana mi útero de falsos conceptos de llamado, de falsos conceptos que yo adquirí, Señor, que yo interpreté o malinterpreté, de imágenes inadecuadas de llamado que yo vi, Señor. Señor, quiero responder a tu voz, eso es llamado. Y así como María fue llamada, hoy también tú nos llamas a preparar nuestro útero para que en el tiempo, Señor, podamos parir lo que tú quieres y lo que tú tienes.
parte de presentar nuestro útero es un acto de redención. Señor, que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad en medio de nosotros. Amén y amén.